Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a El Chal de las Musas. ¡Aplausos, por favor! ¡Qué emoción estar de vuelta con un episodio más en esta nueva temporada, en nuestra segunda temporada! Y este episodio en particular me emociona muchísimo, ya que el pasado 15 de abril celebramos el Día Mundial del Arte. Y más que celebrarlo desde la idea romántica de que el arte es solo un adorno, dirían algunas personas, quisimos preguntarnos algo mucho más íntimo, mucho más profundo y mucho más urgente. ¿Qué pasa cuando el arte no solo embellece? ¿Qué pasa cuando sostiene? O mejor aún, ¿qué pasa cuando el arte refugia? Porque a veces el arte es imagen, es pieza, es escena, es memoria. Y a veces, el arte es el lugar al que una vuelve cuando el mundo allá afuera se pone demasiado duro. Y de eso va este episodio, del refugio que se necesita para volver a una misma, del refugio que necesitamos cuando nos urge comunidad, del refugio que necesitamos para volver al cuerpo, para nombrar lo que duele pero también lo que nos alegra, del refugio que necesitamos para recordar quiénes somos. Hoy vamos a echar el chal con Idalia Candelas y las cantoras de Abya Yala. Además, preparamos 3 cápsulas que nos invitan a ver el refugio desde lo íntimo, desde el abrazo, desde la memoria, desde la escena, desde la voz y desde lo colectivo. Así que ya saben, suscríbanse, actívenle a la campanita, comenten, den like, compartan, porque este chal se disfruta más cuando se extiende. Y cuéntenme en el chat qué obra, qué canción, qué pieza, qué espacio ha sido refugio para ustedes. Y ahora sí, vayan por un cafecito, que las musas ya llegaron y es momento de echar el chal. Chal de las Musas, temporada 2. Para ti, ¿qué es echar el chal? Vámonos a echar el chisme. Pero chismear también puede ser político, ¿no? Calorcito para cobijarnos nosotras mismas. Construir un espacio de confianza donde abres tu corazón. Necesito que tiene objetivo. En una platiquita bien intensa, bien profunda, no sé, así muy rica. Es estar en comunidad. Ponerte bien cómodo y echar chismecito rico. Rebotar ideas, opciones. Siéntate que te quiero platicar todo. Antes de echar el chal con nuestras invitadas, les quiero contar un poquito del origen de lo que da nombre a este podcast, el chal. Aunque la palabra viene de muy lejos, en México su forma más profunda tomó otro nombre, el rebozo. Después de la colonización, esta pieza empezó a transformarse aquí, como una prenda para cubrir la cabeza, los hombros e incluso la boca. Su historia está ligada al recato, impuesto a las mujeres. Sí, pero también a algo mucho más poderoso, la apropiación viva de los pueblos originarios. Fueron manos indígenas, especialmente las nahuas, entre otras comunidades, las que la hicieron verdaderamente nuestra, sumándole técnicas, usos y sentidos propios. Con el tiempo, el rebozo dejó de ser solo una tela para cubrirse. Se volvió abrigo, carga, sostén, identidad, memoria. Y aunque hoy sigue vivo en lugares como Santa María del Río o Tenancingo, también vive en algo mucho más profundo. En ese gesto de ponérnoslo cuando hace frío o cuando hace falta cobijo. Porque al final eso también hacemos aquí. Agarramos un chal, nos damos calor y compartimos una buena platiquita. Y si hablamos de refugio, hay artistas que lo construyen sin necesidad de levantar la voz. A veces basta una línea, una imagen, un gesto contenido. Nuestra primera invitada es una creadora que ha sabido mirar lo íntimo, lo cotidiano y lo femenino con una precisión que a veces duele, pero también acaricia. Así que por favor démosle un aplauso a Idalia Candelas. Hola Mel, muchas gracias por invitarme. No, hombre, gracias a ti por venir, por aceptar, además este día que nos acaba de llover, que no esperábamos. Pero bueno, Tlaloc siempre se presenta cuando se le da la gana.
Me dio la bienvenida. Te dio la bienvenida, dijo, Idalia está nuevamente en la casa. Vamos a recibirla con mucha bendición, con mucha agua. Así es. ¿Cómo estás? Pues muy bien, contenta de estar aquí nuevamente en Casa Snow Apple, que siento que soy de aquí y pues contenta también de recordar haber estado en la primera residencia. 2023, ¿no? Sí. Este espacio ni siquiera existía, o sea, no estaba habilitado como tal. Para entrar un poquito, ¿cómo fue ese paso tuyo por Casa Snow Apple en esa primera residencia? Pues recibí la invitación, me explicaron que era una residencia para escritoras, pero, o sea, mi sorpresa fue que éramos escritoras de muchos países, o sea, había diversidad y bueno, no me quería ir, no quería que terminara por todo lo que compartíamos. Cada una compartíamos el proyecto y que teníamos, dábamos una especie como de taller al resto y bueno, pues así y fuimos retroalimentando todos nuestros procesos creativos. Qué rico, ¿no? Poder justo retroalimentarse, compartir estos procesos de cada una y también sus propias vivencias y además sus géneros, sus ideas, sus vivencias para poder crear en conjunto, aunque sean finalmente creaciones individuales, Claro. pero que siempre está permeado de la influencia de las demás, ¿no? Claro, porque al final cuando conocíamos los otros proyectos nos dábamos cuenta que de alguna manera siempre terminábamos encontrándonos en lo que hacíamos. ¿Y qué fue lo que desarrollaste en aquel momento? Yo les expliqué cómo producir como autor. A Ok. veces tenemos como este talento y creamos, pero pasar al paso de la producción es un poco como lo difícil. Claro. Entonces eso fue lo que yo les expliqué. Y más desde lo editorial, ¿no? Sí, en ese momento todavía yo no tenía mi proyecto editorial, pero sí, por ahí iba también. Ya se estaba ahí como gestando sin Así saberlo. es, exactamente. Bueno, mira, ya que tocaste el tema, cuéntanos justo de Candelas y Punto Libros, porque es tu proyecto editorial. Así es. Bueno, yo tengo poco tiempo realmente siendo autora. Tengo Ok. 11 años dedicándome a esto. Poquito tiempo. Poquito. Y tuve la fortuna de que mi primer libro me lo publicó Editorial Planeta en varios países y después Random House en otros países. Y cuando me traían de gira, en las ferias de libros, sobre todo haciendo presentaciones, empecé a ver, dije, idea de negocio. Claro. Pero sobre todo, creo que lo impulsó fue que yo quería ya de pronto empezar a hacer más cosas y la editora me decía, no, porque libros como el tuyo, que realmente me fue muy bien con los tirajes que salían, que eran grandes, o sea, le apostaron mucho a ese libro y estoy agradecida por eso. Pero me decía, todo esto lleva como un proceso y no podemos ahorita sacar otra cosa. No te me alebrestes, Así espérate. es. Entonces me empiezan a mí a invitar al mismo tiempo a eventos de autores de cómic, que la gente no tiene idea de la cantidad de personas que hacen cómic en México. Y yo dije, bueno, yo sé encuadernar. Empecé a hacer tirajes cortos en mi casa y con eso llegaba a estos eventos de cómic. Y de ahí dije, bueno, ¿por qué no hago yo mi propia editorial? Y en un principio fue como empezar a producir cosas mías, pero después empezamos ya a publicarle a otros autores. Ok, vamos a entrar, pues mira, justo tocas el tema por la editorial, pero ¿qué onda con el cómic? Porque, o sea, digo, entiendo, tú eres artista gráfica, narradora gráfica, y pues tu editorial se dedica específicamente al cómic. Así es. Las personas cuando dices cómic piensan en superhéroes, Claro. o en Marvel o en DC, pero en realidad el cómic es un formato. Lo que nosotros nos enfocamos es en novela gráfica, que es tal cual una novela que puede ser de cualquier género, de terror, drama, etcétera. Y la situación es que viene en formato de cómic, que son viñetas que están en secuencia y que cuentan una historia.
vayamos al tema de A Solas, ¿no? Que fue como un boom, o sea, realmente tú veniste a romper como todo el paradigma, no nada más justo por lo que estabas retratando, sino tu mirada hacia la intimidad, al empoderar o, sí, poner la intimidad y la soledad de las mujeres con un foco, con una mirada completamente diferente, pues porque sí, finalmente en una sociedad patriarcal y machista, el hablar de las mujeres solas en cierta etapa ya de la vida es como de no toquemos esos temas, ¿no? O las mujeres solas no son mujeres felices o mujeres completas. Y tú le das la vuelta por completo con A Solas. ¿De dónde surge A Solas? ¿Desde dónde viene esta inspiración, esta necesidad o estas preguntas? Pues es curioso porque fue justo en el momento en que desde niña yo dibujaba, pero siempre mis papás me dijeron que eso no servía para nada. Y cuando cumplo 40 años, dije, de verdad, no voy a hacer lo que siempre he querido en mi vida. O sea, ya no le voy a echar la culpa a los demás. Y dije, tenía un negocio, lo cerré, me fui a vivir a Veracruz y empecé a dibujar. Ok. Empecé a tomar clases, obviamente, del programas y etcétera, de dibujo. Y empecé a subir mis redes. Yo pienso que fue importante que hubiera tenido un negocio porque lo vi justo como un negocio otra vez. Yo quería vivir de eso y sabía que iba a funcionar. Y Confiaste plenamente y sí. dijiste, va a funcionar. Y me parecía que era importante que tuviera un estilo definido y un tema para que las personas cuando lo vieran, alguien iba a llegar y se iba a identificar. Y no me costó mucho trabajo porque lo que hice fue empezar a dibujar situaciones que me recordaban cuando yo vivía en la Ciudad de México antes de irme a Veracruz, Ok. que era que vivía sola y las situaciones cotidianas que hacemos las personas que vivimos solos, como andar en chones en tu casa. Sí, sí, claro. O sea, algo como eso. O cuando despiertas en tu cama y te puedes estirar como tú quieras. O no sé, que llegas a tu casa cansada de la oficina y subes una pierna en el descansabrazos del sillón. O sea, La esas intimidad de cosas. la cotidianidad, Claro, ¿no? exacto. Y sobre todo, eso fue sin querer realmente, que las mujeres que yo dibujaba se veían tranquilas y en paz. Y me escriben de la revista Vice que querían compartir las imágenes que explicara por qué dibujaba eso. Y entonces me pareció bueno explicar acerca de la soledad posmoderna. O sea, no fue intencional, fue a raíz de. Exacto, así Ok. es. Bueno, yo decía, son personas que tomaron la decisión de no llevar una vida tradicional, pero eso no quiere decir que son infelices, ¿no? Me empiezan a escribir del Huffington Post de Nueva York, Ok. del País de España, del Clarín de Argentina, para entrevistarme y que yo explicara lo que era la soledad posmoderna. Pero el punto también fue que me escribían de programas de radio en Estados Unidos para la comunidad latina. Y cuando me presentaban decían, o sea, yo en mi cabeza cuando empecé a dibujar, me imaginaba que alguna vez me hicieran entrevistas y yo dijera, sí, la técnica de la acuarela, y uso estos pinceles. Y la presentación era, tenemos hoy en nuestro programa a la mujer que es el estandarte de las mujeres empoderadas en el mundo. Y yo dije, ¿cuándo pasó eso? Y me di cuenta que era un discurso que yo había lanzado y que ahora lo tenía que sostener. Claro, o sea, ya desde tu necesidad personal ya se había vuelto un discurso político. Así es. ¿Y cómo fue sostenerlo? Porque finalmente viene desde un impulso completamente diferente. Claro, fue muy difícil para mí porque aunque las personas no lo crean, soy muy introvertida y me gusta mucho estar sola. Y así fue como Editorial Planeta y Random House me escriben casi al mismo tiempo para hacerme una propuesta editorial para hacer el libro A Solas, sí. ¿Cuál crees que sea ese hilo conductor que une? Porque también colaboras con El Chamuco, me imagino que a raíz de esto. Y también estuve un tiempo trabajando para el periódico El País de España. Ilustraba reportajes que hacía o investigaciones de temas políticos. Me di cuenta que mi hilo conductor siempre son personas que salen un poco como de lo tradicional. Tengo uno que se llama Historias de gente que no es bonita. Y son personas que sufren trastornos mentales. Y cuando alguien conoces y dices, no, es que yo padezco de ansiedad, hay gente que dice, no, ¿para qué quiero a esa persona a mi lado?
No somos Gracias. bonitos para el No, resto de las exacto. personas. No somos personas muy agradables Así para es. el mundo neurotípico, Sí, ¿no? sí. Exploraba como ese tipo de situaciones hasta que en el 2019 me invitan a participar en una publicación del Chamuco que era para marzo y querían invitar a mujeres porque como que el 95% de los autores en ese momento en la revista eran hombres. Hice por primera vez lo que le llaman cómic periodismo, que Ajá. era más como mi opinión acerca de la situación de las mujeres en México en ese momento, y les gustó y me siguieron invitando. Ok. Yo ya cumplo ahora 7 años trabajando con ellos. Pero lo que yo hice fue enfocarme como en investigaciones que no tuvieran como una tendencia. Era como tratar temas como la crisis forense en México, que, bueno, es terrible la cantidad de desaparecidos que hay Sí, y esta situación de los colectivos de las buscadoras, sí. que no es posible que ellas encuentren todo esto y las autoridades no. Y justo acabamos de tener ahora en marzo una serie de eventos que hizo Casa Snow fuera de la Sí. casa, Ujú. 8M Memoria Viva, y estuvimos pues colaborando con muchas de las mamás buscadoras. Justo Sí. es muy fuerte entender cómo son ellas quienes terminan por dar con los cuerpos o con la gente desaparecida, Sí. con nada de recursos. Exacto, así es. Entonces, bueno, yo comencé como a abordar estos temas o de pronto como investigaciones acerca de los estudiantes de Ayotzinapa, un general diciendo que su ejército no estuvo involucrado y después resulta que había un soldado infiltrado entre los estudiantes. Pues mi intención es como que la gente se informe y apostar porque las personas desarrollen su pensamiento crítico, que escuchen una noticia aquí, que escuchen la opinión acá y que ellos mismos saquen sus propias conclusiones. Eso es mi intención cada vez que yo hago este tipo de reportajes presentados en cómic. Que además, digo, y sobre todo quienes tenemos temas de dislexia y que la lectura es más compleja, creo que el cómic es una gran herramienta, ¿no? Así Porque es. nos ayuda a conectar desde lo visual, ¿no? Desde lo gráfico también, para poder cuestionarnos. Exacto, porque o sea, lo importante de la herramienta del cómic es que las viñetas, los dibujos también te están contando parte de la historia. Creo que a veces, y no sé qué tan bueno o sano es eso para mí, más bien parto como de la frustración. Este libro que es muy duro, el de Cría de Niña, muchas veces, bueno, lo he presentado, salió recién en octubre y lo presentamos en la FIL del Zócalo, en la FIL de Guadalajara y ahora en la Feria del Libro de Minería. Y no es mi intención, pero la gente se pone muy triste. La magia que tiene el arte, partiendo muchas veces de emociones o de sensaciones o de vivencias muy negativas para resignificarlas o por lo menos liberarnos de esa frustración, de esa tristeza. Querida niña, ¿de dónde surge? ¿Cómo surge? Es un trabajo de 3 años de investigaciones, de reportajes, entrevistas. Me resistí un poco porque a veces me encasillan como en la autora feminista. Ok. Y yo a veces quisiera que supieran que puedo tocar cualquier tema. Quien escribió el prólogo, la doctora Laura Nayeli Hernández, que me convenció para que lo hiciera. Ok. Porque me dice, tienes mucho trabajo acerca de la violencia de género en México, que no es lo mismo que hablar de feminismo. Y después empiezo a abordar entrevistas con mamás de víctimas de feminicidio, con las situaciones de las mujeres indígenas que sufren discriminación por ser mujeres, por ser indígenas. Sí, el origen étnico. Sí, claro. por su condición de pobreza. Mi intención es que las personas se enteren de esto. Y desde un lugar más amable también, Sí. más accesible. Porque, bueno, aquí lo que me ha gustado de que yo aprendí de estar en el Chamuco es el rigor periodístico, de tener mucho respeto a las víctimas. ¿Cómo lo podemos adquirir? En nuestras redes sociales, o sea, o en la mía, que es Idalia Candelas, Ok. o en Candelas y Punto Libros, Instagram, Facebook. Y bueno, si nosotros estamos en la mayoría de ferias de libro en la Ciudad de México, también ahí. Pues muchísimas gracias por estar. Antes de que te vayas, yo necesito saber qué es para ti echar el chal.
acabamos de echar un super chat. Eso, que Pero- puedas hablar así, con toda la tranquilidad de todo lo que tú quieras. Ya saben, Idalia Candelas, Candelas y punto libros en todas las redes y no se vayan porque esto todavía no termina. Qué chulada de conversación, ¿no creen? Es que el arte a veces no comienza cuando se domina algo, alguna técnica. Comienza cuando te escuchas, cuando te das permiso, cuando dejas de postergarte, cuando finalmente te atreves. Si este episodio les está gustando, aunque sea un poquito, ya se la saben, activen la campanita, déjenos sus comentarios, compártanlo, póngale corazoncito, porque si no, esto no crece y no llegamos a más gente. Ahora vamos a mudarnos a un refugio un poco más escénico, más mutante, más indómito, porque el arte no siempre refugia desde el silencio. A veces también lo hace desde el descontrol, desde la extravagancia, desde la transformación y el juego. Hay momentos en que pensamos en el refugio como un lugar callado, pero no siempre. A veces también aparece en lo extraño, en lo indómito, en el delirio, en la belleza única, en lo que rompe la forma para inventar otra. Y justo desde ahí aparece Snow Apple Collective, un colectivo internacional que desde hace más de 14 años cruza música, performance, teatro y experimentación escénica entre Europa y México. Durante su última visita a México, eso fue justamente lo que vivimos. Una presencia artística viva, mutante y profundamente libre. Su nueva propuesta, The Fairy Queens, es una variación musical de Sueño de una noche de verano, de Shakespeare. Aquí hay cabaret, ópera, electropop, barroco atravesado por electrónica y una escena que cuestiona el deseo, los mandatos de género y las máscaras que usamos para existir. Y ese mismo impulso, entre riesgo, belleza y desborde, fue también parte de lo que vivimos en Jardín Rojo, de lo que ya hablaremos más adelante. Ahora vamos a una conversación muy especial, porque estas voces llegaron a nosotras en diciembre del año pasado, cuando las cantoras de Abya Yala estuvieron hospedadas aquí en Casa Snow Apple, gracias a la articulación muy amorosa de nuestra querida Leiden. Y sinceramente, no quisimos dejarlas ir sin que pasaran por aquí, por el chal de las musas. Así que guardamos esta conversación para el momento justo. Y sí, si me ven con el cabello un poquito diferente, más largo, no es que haya sido un salto cuántico, es memoria. Sí, así como cambiamos de temporada, yo también cambié de temporada por fuera, en lo que por dentro algo seguía hilándose. Pero justamente por eso nos pareció hermoso poderlas incluir aquí. Porque hay encuentros que no caducan, solo esperan su momento y su espacio perfecto. Porque cuando las mujeres se encuentran, cantan juntas, traen territorio en la voz aunque vengan de distintos lugares. La raíz siempre las encuentra. Así que vamos a echar echal con las cantoras de Abya Yala. Cancioneras, Mel. No podíamos dejar pasar la oportunidad de entrevistar a estas señoronas, a estas mujeronas de la música que nos acompañan desde Sudamérica y que estuvieron en la casa por una participación y un proyecto muy particular del cual vamos a entrar en detalle con ellas. No están todas, pues porque como sabemos en esta ciudad y en esta vida todo puede suceder, así que están 4 representantes de las 7 que son, pero las vamos a recibir con un fuerte aplauso, por favor. Chicas, bienvenidas, qué gusto tenerlas en el chal de las musas, siendo otras musas. ¿Cómo están? Excelente. Felices, muy felices. Antes de que arranquemos, para que la gente las conozca, nuestra bandichi, preséntense, por favor. Yo soy Cecilia Concha Laborde, vengo desde Chile. Yo soy Luz María Carriquirí, del Perú. Yo soy Jack Gamboa, de Panamá. Sheja María Ríos, Baixapá, Cuñambarete, Aime Ape, soy paraguaya. Pero a ver, cuéntenme, ¿por qué yo las traigo así engañadas? Para que ustedes me expliquen y me cuenten. Y te chismoseemos. Exacto, para que echemos el chal a gusto. ¿Por qué vienen a México? ¿Por qué están en Casa Snow Apple? Somos cancioneras de distintos lugares del continente, nos conocimos
en torno a un movimiento de cantores y cantoras que se llama Dándole Cuerda y que partió justamente en Chile. Así es que está muy bien que yo te copuché esa parte. O sea, ya, a ver, tenemos echar chala aquí. Echar chala. Lavar, chismear. Copuchear. Copuchear. Chismear. Chismear en Perú. Bochinchar en Panamá. Bochinchar en Panamá. Chismosear. Chismosear, ok. Estamos haciendo todo eso juntos. Partimos en el 2011. El 2010 unos compañeros de Perú pensaron que era importante intentar apoyarnos, armar una red, nos entusiasmamos los chilenos y las chilenas y bueno, fuimos haciendo todos los años un encuentro en distintos países, pero siempre fue muy difícil tener la presencia de las cantoras, ¿sí? Porque como en muchos... Como decía Facundo, ¿no? Porque cantante es el que puede, pero cantor es el que debe. Así claro, es. pero además mucha presencia de hombres y muy poquitas mujeres, ¿sí? Entonces fue una meta nuestra permanente intentar incorporar cantoras de los distintos países y no solo compañeros hombres, una meta de hombres y mujeres de este movimiento. Y bueno, pues recién logramos esa plena paridad en el encuentro que hicimos en Brasil. Tomó una década lograr tener paridad, ¿sí? Y el año pasado nos conocimos las que estamos aquí, más otras más. Bueno, aquí nos faltan 3 que están aquí hoy día en México, que es Ireri de México, de Michoacán. Leiden, que es cubana, residente en México, y Marifer, que es boliviana, viviendo también en México, pero que conocimos acá. Pero estaba antes Caribru, eso te iba a decir. Boliviana, que la conocimos en Paraguay a ella. Sol Bueno también. Sol Bueno. De Brasil. Paula Ferrer, Argentina. Y Heidi Igualada de Cuba. O sea, ya somos un montón de mujeres. Y Mudra. Magdalena de Argentina Mendocina, también. sí. Wow, o sea... Y ahí tomamos la decisión de chicas, y si hacemos algo nosotros ahora que somos hartas, y nació este proyecto de las cancioneras de Abya Yala. Y yo les dije, chicas, ¿por qué no hacemos un proyecto juntas? Sí. Entonces la idea fue, cuando ya estábamos, después del último encuentro, ya todas las mujeres juntas, dijimos, ¿por qué no hacemos una canción juntas? En principio era un disco. Juntarnos aquí en México y hacer un disco que hablara sobre lo que creemos nosotras, sobre la igualdad de género, que hablara sobre nuestros territorios, que tuviera además como que las raíces de cada país, de cada región, los instrumentos, los idiomas. Ese era un poco lo que queríamos que fuera. Y justo había una convocatoria para proyectos de mujeres. Dijimos, bueno, vamos a lanzarla. Y ahí empezamos hace un año a soñar con esto. Y armar el proyecto. ¿Y el proyecto se llama? Cancioneras de la Yala. Así es. ¿Y por qué ese nombre? A ver. Bueno, sí, realmente todo parte desde la idea de que somos cancioneras. Y Abya Yala porque es el nombre original de este continente, que no es América y que no es por Américo, sino es por los territorios que nos habitan. Y bueno, Abya Yala significa tierra fértil en permanente florecimiento. Sí, en permanente tierra florecimiento. viva, tierra que da vida. Entonces, ¿por qué no recuperar nuestro nombre y recuperar esa historia que fue borrada, diezmada, con genocidios y mucho dolor? Pero creo que, y creímos pertinente que en esta ola de luchar por las democracias o por luchar por los derechos humanos y por los derechos de las mujeres, que hoy se ven atravesando muchísimas dificultades, dijimos Abya Yala porque además nosotras reivindicamos el origen de nuestros territorios. Y yo canto en guaraní. Creímos que Abya Yala era lo correcto, políticamente correcto. Qué hermoso, porque además, o sea, también es muy transgresor hablar de recuperar nuestras lenguas, nuestros idiomas originarios, porque cuando vienen los cantos del corazón, cuando vienen del espíritu, siempre nos van a conectar a partir del alma. Y si bien Abya Yala no era el único nombre con el que el continente completo, los pueblos originarios de todos los rincones nos llamábamos, sí es un nombre que ha adquirido desde ya un par de décadas, por lo menos un poquito más, una especie como de símbolo, ¿no? De recuperar lo que somos desde mucho antes de, comillas, ser descubiertos, ¿no? Claro. Entonces, nos pareció que no somos invadidos. Cancioneras, claro, ¿no? Por eso lo digo entre comillas, ¿no? Nos pareció que somos cancioneras de este territorio y entonces
es una expresión que podría ser otra y podríamos construir incluso una nueva hacia el futuro, ¿no? Pero que simbólicamente es recuperar lo que somos desde nuestros orígenes. Algo importante mencionar es que Abya-Yala es un término que nace desde los Kuna, que son las comunidades originarias que nos va a contar. De Panamá y Colombia. Porque además hablar de fronteras, qué difícil y qué complicado, ¿por qué dividirnos con estas fronteras, ¿no? Esta percepción y esta división a partir de las fronteras que me parece completamente absurda, ¿no? Y que nos ha generado tantos conflictos a nivel sociedad y a nivel humanidad, pero que creo que estamos entrando en esta era donde necesitamos recuperar los vínculos y la comunión. Así es. Y eso queríamos hacer exactamente con esta canción, hablar de las cosas que nos unen, de lo tejidas que estamos unas con otras, ¿no? Y cómo nuestros ritmos, nuestros géneros musicales también están todos unidos como por un mismo latir. Eso queríamos plasmar en la música que hacemos, porque además es lo que nos une, ¿no? El por qué estamos juntas hoy aquí es por eso mismo, porque creemos que somos un solo corazón, un solo latir, un mismo sentimiento. Mismo pulso. Así es un mismo pulso. Yo tuve la suerte de recorrer todo el continente cantando hace un montón de años y lo hice además por tierra. Entonces crucé todas las fronteras dándome cuenta que en realidad no existen. Porque llegábamos a un lado y aparte decían, eso es típico de aquí. Y te das cuenta, bueno, vengo del otro lugar que también me dijo que era típico de ahí y era lo mismo. Y vengo de ese exacto. Sí. Entonces, por ejemplo, el tamal, ¿no? Es un ejemplo exacto de eso. Está desde Argentina hasta México, por toda Sudamérica, por toda Centroamérica y por Norteamérica. O sea, toda la parte latinoamericana está ahí, toda la Abya-Yala está representado en el maíz. Finalmente esta diversificación, pero la raíz es la misma. Qué bonito celebrar la diversidad gastronómica, cultural, mental e ideológica, pero somos lo mismo. Somos lo mismo. Los mayas tienen esta frase, ¿no? Que es Inlaquech, Jalaquén, yo soy otro tú. Tú eres otro yo. Es hermoso. Entonces ahí yo les preguntaría, en este momento yo no las conozco. ¿Cómo se definirían? ¿Autodefinirían cada una? Como cancioneras, como cantoras. La verdad que a mí me atraviesan muchas identidades como paraguaya, pero sí me identifica mucho cantar en guaraní, cantar la guarania, la polca. Es el ritmo que me da latido, ¿no? Y la guarania es como que te abraza porque es un ritmo más lento y es creado por Paraguay y es por fin patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Entonces son muchas cosas para decir una cosa de mí, pero sí soy cancionera, eso claramente es lo que más me nombra. En mi caso es un poco diferente porque yo soy de la ciudad de Panamá. Entonces no tuve mucho vínculo por el campo. Fui muy, digamos, como influenciada por el rock. Lo que pasa es que en Panamá hay muchas culturas. Muchas influencias. Demasiadas. ¿No? Y pues el rock es algo que me marcó mucho. El jazz también es algo que está muy marcado en mí. Y pues la música de autor, la canción de autor como tal, ¿no? Entonces es como una mezcla. Yo siempre digo que soy fusión. Ok. Fusión. Una trovadora fusionada. Una trovadora fusionada. Me encanta. Tal cual. Bueno, yo me considero primero una mujer soñadora, muy soñadora. Me he demorado en cantar mis propias canciones. En realidad tengo 25 años cantando a otros. Las canciones de otros eran mi voz en ese momento. Hasta que pude sacar mi propia voz con mis propias letras y mi propia música hace unos 5 años nada más. En esas canciones está toda la experiencia vivida en cada lugar que he conocido y a cada persona que se ha atravesado en mi vida. Entonces yo me considero cantora del mundo y con el corazón en Latinoamérica. Amamos. Me identifico más con el sentirme parte de un mundo. Soy trabajadora social desde muy joven. Chile, imagínate, en medio de una dictadura. Desde ahí nace mi música. Yo no estudié música y desde el trabajo social y el trabajo en derechos humanos y en comunidades pobres y el trabajo con mujeres y el trabajo con infancias, empezaron a nacer las canciones casi porque ya no había cómo que no nacieran. Yo empecé a escribir a los 47 años. El querer a través de la canción transformar
este mundo no es posible luchar solo contra una injusticia. Si tú estás luchando solo contra una, en realidad no estás luchando por la injusticia, estás luchando por algo que te está afectando a ti. Pero si ya luchas por una injusticia, no tienes cómo no luchar por todas las otras, ¿sí? Desde ahí me paro a cantar, ¿sí? Qué inspirador y qué... para mí es un apapacho muy personal. Desgraciadamente, pues esto no puede durar más, pero no quiero que nos despidamos, además de que, porque las vamos a hacer cantar, sin que le cuenten a la gente cómo las encontramos en redes sociales, cómo las encontramos en plataformas para conocer más de su música, cómo se apoyan a les artistas, es siguiéndoles, compartiendo, guardando el material, siguiendo todas las plataformas, pero sobre todo yendo a las presentaciones en vivo y comprando merch y discos. Así es. Cecilia Concha Laborde en todo. En todas las plataformas musicales. Perfecto. También con el mismo nombre, ¿sí? Luz María Carriquirí con Y final. Yek, Y-E-K, Gamboa. María Ríos, cantautora, P-I, P-Y. Muchísimas gracias por estar acá. Vamos a hacer un cortecillo. Ustedes espérense ahí porque viene una sorpresa. Mujer de mar y montaña, mujer de bosque fecundo, mujer tejiendo este mundo de hilos de amor y esperanza, mujer de tierra que labra, mujer sin miedo al futuro. Y después de escuchar estas voces, cerramos este recorrido con un refugio que no fue silencioso, sino colectivo, encendido y profundamente vivo. A veces el arte abraza como una cobija y otras veces como una llamarada. Y justo eso fue Jardín Rojo. El 11 y 12 de abril, Casa Snow Apple abrió sus puertas para un encuentro vivo, impulsado por el colectivo Snow Apple. Una experiencia de arte, comunidad, riesgo, belleza y goce compartido bajo la temática Wilderness Cabaret, que no solo ocurre en México, próximamente París y Ámsterdam serán sede también. Durante 2 días, la casa se volvió escenario, intervención colectiva y un jardín encendido. Y tan encendido estuvo que la lluvia se hizo presente para apaciguarnos. Gracias a los artistas, colectivos, intervenciones, instalaciones y colaboradores que hicieron posible esta edición. Gracias a Ada Castro, Astralem, Budaya, Clau Arellano, Dúo Inverso, Fabiana Neves, Historia que se desgarra en cuerpo de mujer, Julia Castillo, La Cuervo, Laboratorio 118, Montserrat Muñoz, Viviana Díaz, Nómino, Perra Angie Baños, Sonia Gregorio, Timpana y por supuesto a todo el crew de Casa Snow Apple y al colectivo Snow Apple. Y de manera muy especial se realizó un tianguis solidario en apoyo a Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez y a Mi Valedora C, recordándonos que el arte también puede ser red, cuidado, sostén y resistencia. Todo esto fue Jardín Rojo. No solo un festival, fue una escena viva que vino a transformarlo todo. Y así cerramos el primer episodio de la segunda temporada del Chal de las Musas. Hoy hablamos del arte como refugio, pero no desde la idea de algo bonito para colgar en la pared, sino como algo vivo, como algo que abriga, que cuestiona, que transforma, que incomoda, que sostiene y que reúne. Lo vimos en la historia del Chal, y lo escuchamos en la mirada íntima de Idalia Candelas, en la fuerza colectiva de las cantoras de Avia Ayala. Y por supuesto, lo vimos en el desborde escénico del colectivo Snow Apple y en la experiencia compartida de Jardín Rojo. Porque sí, a veces el arte es una imagen, una canción, una escena, y a veces es solo ese espacio para volver a una misma sin tener que explicarse demasiado. Y si tú estás viendo, escuchando este episodio el día de su estreno, te cuento que hoy es Día de la Visibilidad Lésbica.
Y quiero agradecer a todas esas mujeres sáficas que se han hecho visibles en el arte, en la política, en el día a día, a quienes se nombraron, se sostuvieron y se encontraron para que muchas otras pudiéramos habitar la vida con mayor libertad, verdad y mucho menos miedo. Porque visibilizarnos también es crear refugio. Y porque cuando el arte toca de verdad la vida, a veces no solo nombra mundos posibles, también los construye. Gracias por acompañarnos en este inicio de temporada. Gracias por escucharnos, por vernos y por seguir tejiendo comunidad. Si te gustó, ya sabes, activa la campanita, suscríbete, comenta, comparte y todas esas cosas para que podamos llegar a más bandichi. Ya sabes que en Instagram estamos como @elchaldelasmusas, @casa_snowapple_mx, porque es una producción de la casa, y yo soy Mel Pacheco, @melpacheco.mx. Esto fue El Chal de las Musas. Nos vemos en el siguiente. ¡Aplausos, por favor!